Siendo las 17 horas y un minuto, vamos a dar comienzo al último martes de septiembre en relación al módulo que nos tocó este septiembre, que era el de avances de interés clínico de las técnicas mini-invasivas quirúrgicas y la evaluación prequirúrgica, que es un paso muy importante del médico clínico en cuanto a su intervención en la patología quirúrgica. Vamos a cerrar este módulo con dos temas enormemente interesantes que tienen que ver con el sistema nervioso central fundamentalmente. La primera charla va a estar a cargo del doctor Carlos Dalotto. El doctor Carlos Dalotto es un amigo de toda la vida, pero además de eso, de esa cualidad y calidad, él es médico especialista en medicina interna. Él hizo su residencia completa en medicina interna, fue jefe de residentes y después se dedicó a las imágenes. Es especialista en diagnóstico por imágenes, el curso universitario de la UBA, y buena parte de su formación tiene que ver con su estancia de posgrado en Canadá, en el momento que justamente en Toronto se estaba desarrollando la técnica del ecodoppler. El doctor Dalotto, en su condición de médico del staff, participó justamente del estudio NACET, que dio origen a el valor del ecodoppler como técnica incruenta de acceso a la vascularización de todo el cuerpo, particularmente del sistema nervioso central, en cuanto al estudio de las arterias de vasos de cuello y posteriormente intracraneales. Así que el doctor Dalotto nos va a dar una charla que está grabada. El doctor va a participar gentilmente de las preguntas que se hagan al final y que ustedes tengan para hacerle al doctor, pero para asegurarnos el éxito de la exposición se grabó la clase, así que le vamos a pedir a Natalia que si puede poner la clase del doctor y nosotros nos volvemos a encontrar en el momento de las preguntas. Así que yo me voy a mutear y voy a desaparecer. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Dalotto, soy médico especialista en medicina interna y diagnóstico por imágenes. Agradezco la invitación de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires y de todas sus autoridades para disertar en el curso universitario trianual de Clínica Médica y Medicina Interna. El tema que se me ha propuesto es aplicaciones de la ecografía Doppler color en el diagnóstico de las enfermedades vasculares periféricas. Considerando el auditorio de clínicos que van a presenciar esta conferencia, es que elegí tres áreas del diagnóstico vascular que me parecieron relevantes. El estudio de la enfermedad carotidia obstructiva, el estudio de la enfermedad obstructiva arterial de los miembros inferiores y el estudio de la trombosis venosa profunda y superficial de los miembros inferiores. Vamos a iniciar esta conferencia viajando a Austria, a la hermosa ciudad de Salzburgo, en donde en esta casa, en el siglo XIX, nació el físico austríaco Christian Doppler. Christian Doppler, cuya foto o daguerrotipo vemos allá, fue un físico y matemático que nació en 1803 y falleció en 1853 y que postuló un principio relacionado a la interpretación de velocidad y dirección de los astros y estrellas en el firmamento basados en el cambio de coloración que presentaban a la luz de los telescopios. Él ideó entonces un principio en el cual la velocidad y dirección de los astros estaba determinado por el color de los mismos. Este principio, ya lejos de la vida
de Doppler fue también utilizado para las ondas mecánicas de ultrasonido. Y este principio nos muestra que cuando uno utiliza un emisor de ultrasonido o de sonido que lo emite a una frecuencia determinada y este haz de ultrasonido choca con elementos móviles, en el caso que nos interesa, los glóbulos rojos de una arteria, el haz de ultrasonido es devuelto al emisor a una frecuencia distinta a la emitida. La diferencia entre frecuencia emitida y frecuencia recibida es lo que se llama señal Doppler, que se manifiesta por un sonido y una onda de velocidades, como vamos a ver más adelante. El principio que se utiliza en medicina fue desarrollado por el físico japonés Shigeo Satomura en 1959, que fue el primero que diseñó un aparato de ultrasonido que permitió detectar señal de movimiento dentro de las arterias periféricas. Ese principio físico fue luego desarrollado en la Universidad de Washington, en la ciudad de Seattle, dirigido por un equipo comandado por el doctor Eugene Stratnes, que permitió el desarrollo de un equipo de ultrasonido en el cual se podía visualizar el vaso explorado y con el efecto Doppler diseñado por Satomura, lograr un equipamiento que midiera velocidad y dirección de la sangre en los vasos. Este fue el primer equipo de ultrasonido Doppler o ecodoppler diseñado en el año 74, que con el tiempo y los años, a través del desarrollo digital, permitió desarrollar los equipos que tenemos hoy. ¿Qué es lo que nos muestra el espectro Doppler? El espectro Doppler nos muestra que la sangre se mueve dentro de los vasos en una forma laminar. Cuando hay obstrucciones vasculares, el flujo laminar se pierde y la sangre se acelera en el lugar de la obstrucción, modificando el espectro de onda. Cuando la obstrucción es importante y severa, la sangre se acelera mucho y es mostrado también por el espectro de velocidades. Estos son los señales o signos que nosotros utilizamos para hacer la medición del porcentaje de estenosis. Hoy, con un equipo de ecodoppler color, podemos determinar que en esta arteria existe altas velocidades con mucha turbulencia en el flujo que corresponden a una estenosis con significado hemodinámico, como veremos más adelante. Esto es lo que muestra un equipo hoy. Una imagen bidimensional de la arteria, en este caso una carótida interna, con la tecnología color y espectral Doppler podemos ver la arteria en sus características y el flujo que hay dentro de ellas. La dirección del mismo está determinado porque la arteria se puede presentar en color rojo y la vena yugular en color azul, es decir, direcciones diferentes para vasos que están adyacentes. Y aquí vemos un video donde mostramos la vena yugular interna y la carótida interna con el flujo y sus características. Finalmente, colocando el espectro de velocidades, podemos determinar las velocidades con que la sangre circula dentro de los vasos, la sístole, la diástole, el ascenso sistólico, la diástole, y a través de medir las velocidades y sus características, establecemos el grado de obstrucción o establecemos la normalidad del flujo. Pasemos ahora a hablar del territorio carotídeo y vertebral.
La enfermedad isquémica del cerebro es la tercera causa de muerte en el mundo desarrollado. El 20 al 30% de las isquemias cerebrales se originan en los vasos del cuello. Y la primera causa es la aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad que tiende a ubicarse en las bifurcaciones arteriales. Acá tenemos el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia, la arteria carótida común, la bifurcación carótida interna y carótida externa, y luego la carótida interna extracraneana que luego ingresa a la base del cráneo. Acá son los lugares donde más fácilmente se encuentra enfermedad ateromatosa. También hay otras patologías que podemos ver con ecografía color. Las tortuosidades arteriales, kink y coil, las arteritis inmunológicas o radiógenas, la fibrodisplasia de la íntima, la disección traumática o espontánea y el traumatismo, cuando exista traumatismos penetrantes, pueden verse. Acá tenemos un ejemplo que vimos hace muchos años, una carótida común, una carótida interna y la presencia en el origen de la carótida interna de una especie de lesión valvulada como un diafragma que interpretamos correspondía a una estenosis severa de la luz del vaso en el cual no podíamos determinar la etiología. Al paciente se le hizo una angiografía y se demostró que efectivamente existía como un diafragma entre la carótida común y la carótida interna que correspondía a una lesión de fibrodisplasia de la íntima. Con Doppler color también podemos ver carótida común, carótida interna, angulaciones y tortuosidades en las carótidas que se pueden observar con claridad y que si bien no son una patología de relevancia, creo que corresponde informarlas en los estudios. Acá tenemos una carótida común, carótida interna y una angulación tipo kink, como se ve muchas veces en pacientes de edad. Hablemos ahora del